Cuando hablamos de lo espiritual, del tema de lo espiritual, pues tenemos que decir que existen dos extremos malos, ¿no? Como siempre hay dos extremos, para un lado o para el otro. Siempre hay extremos que son malos, que son contrarios a la verdad. Uno de esos extremos es el que niega la esfera espiritual, ¿no? Hay quienes dicen que lo espiritual no existe. Hay quienes piensan que solamente esto material es la realidad. Un ejemplo de eso lo podemos ver en el tiempo del ministerio terrenal de Jesús con los saduceos. Los saduceos eran una secta que, aunque creían en la ley, ellos negaban la existencia de ángeles, de espíritus e incluso de la resurrección. Ustedes recordarán que Pablo aprovechó esa situación para salir de un momento apretado en el que estaba, ¿no? Los saduceos no creían en muchas de las cosas espirituales de las que habla la Biblia. Ahora, el otro extremo de la espiritualidad es el misticismo, ¿no? Son aquellos que enfatizan sobremanera el aspecto espiritual, apartándose de lo que la Biblia enseña acerca de él, ¿no? Entonces son esas personas que inventan cosas espirituales, y como lo espiritual no se puede ver, ¿cierto? Entonces mucha gente les cree. Hay muchos libros de ángeles, muchos libros de espíritus, ¿cierto? Que hablan de estos espíritus, de estos ángeles. Una cantidad de cosas que no son ciertas, pero la gente no ve, y entonces simplemente van creyendo y punto. Esa es una realidad. Un ejemplo de eso lo vemos en el tiempo de la Iglesia Apostólica, cuando surge una secta llamada, pues que después fue conocida como el gnosticismo, ¿no? Esa era una secta muy mística y que tomaba algunos elementos espirituales de diferentes doctrinas y los mezclaba con lo que la Biblia dice, y hacía toda una creencia espiritual que es contraria a la palabra de Dios. Ahora, es importante advertir que esos dos extremos son malos y son peligrosos. En mi opinión, ¿cuál afecta más nuestra realidad aquí, por lo menos en Colombia, en la iglesia cristiana? Pues el misticismo, ¿no? Hay mucho misticismo en nuestro país, porque el colombiano, el latino, es muy emocional, ¿no? Y eso hace que le echen un cuento y se lo crea muy fácil, ¿no? Eso hace que lo que sea de emociones, de sensaciones, pues a él le fascina y le gusta, ¿no? Entonces nosotros debemos cuidarnos del misticismo también, ¿no? Esa es una realidad. Pero los dos extremos son malos, son peligrosos, y por eso la mejor manera de entender lo espiritual es a través de la norma de fe y conducta. ¿Cuál es esa norma? La palabra de Dios. La Biblia nos habla de las dos esferas, ¿no? De la física y de la espiritual. De cómo esas dos esferas, la física y la espiritual, están interconectadas, ¿no? Lo que pasa en una tiene relación con lo que pasa en la otra. Y vemos que esas dos realidades aparecen allí en la Escritura, ¿no? Si hablamos de la esfera física, la vemos con nuestros ojos, la escuchamos con nuestros oídos, la palpamos con nuestras manos, y la espiritual no la vemos. Pero no hace falta tener unos lentes de realidad espiritual, no, sino que la Biblia nos habla de esas realidades espirituales. La Biblia nos aclara, nos da entendimiento, nos enseña qué pasa en esa esfera espiritual y cómo afecta esa esfera espiritual a la realidad física. La Biblia nos lo enseña, en la Biblia está. Por eso lo que se sale de lo que la Biblia dice, pues no está bien, ¿no? Lo que intenta enseñarnos cosas que no están en la Biblia, pues está mal, porque la palabra de Dios para los creyentes es la norma de fe y conducta. La Biblia es la revelación de Dios. Él reveló lo que quiso de la esfera espiritual. Así que el texto que vamos hoy a estudiar, es un texto donde el apóstol Pablo precisamente hace eso, ¿no? Él como que corre un poco la cortina de lo físico y nos deja ver un poco adentro de lo espiritual, nos va a dejar ver. Y esto es muy bueno porque muchos de nosotros venimos de
un cristianismo místico que nos enseña un poco de cosas que a veces queda algo por ahí en nuestro corazón. Este texto nos va a ayudar a entender mucho esa esfera espiritual. Así que continuamos hoy con esta serie expositiva de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios con un lema. ¿Cómo es el lema? En Cristo, por Cristo y para Cristo. Y esta es nuestra enseñanza número 21 de esta serie y se titula Preparado para la guerra. Preparados para la guerra. Vamos a estar estudiando en esta ocasión Efesios capítulo 6 versículos 10 al 17. Dice la palabra de Dios: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Hemos estado estudiando esta carta donde en la primera parte el apóstol Pablo nos habló de los privilegios que tenemos como creyentes y en esta segunda parte nos está enseñando las responsabilidades que tenemos nosotros como creyentes al pertenecer a la iglesia de Cristo. Hemos visto ya 10 de esas responsabilidades, hoy nos corresponde la 11. Estamos cerca del final de nuestro estudio. Después de este estudio de Efesios, sigue un estudio de Nehemías. Hoy veremos la responsabilidad número 11 y es la responsabilidad de estar preparados para la guerra espiritual. Y aquí hay algo interesante, ¿no? Porque es un tema que muchas veces no se habla tanto, el de la guerra, por lo menos en nuestras iglesias, ¿no? El de la guerra espiritual, y que es importante entender, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una cantidad de engaños hoy en día con respecto a este tema. Y debido a esa confusión que reina en cuanto al tema de la guerra espiritual, por causa del misticismo que abunda en nuestro tiempo, surgen muchas preguntas al respecto, ¿no? ¿Qué es la guerra espiritual? Por ejemplo, esa es una pregunta. ¿Qué es la guerra espiritual? ¿O contra qué nos enfrentamos los creyentes? ¿Cómo hacemos guerra espiritual? Esa es otra pregunta importante. ¿Cómo hacer guerra espiritual? ¿Cómo permanecer continuamente preparados para esa guerra, como nos dice este texto? Pues el apóstol en estos versículos nos responde a esas preguntas, enfocándose en 3 aspectos importantes de la realidad de la guerra espiritual, que son los que vamos a ver hoy si Dios nos lo permite. ¿Cuáles son esos 3 puntos importantes en los que se enfoca el apóstol? Pues lo primero a lo que dirige su mirada el apóstol en este texto es a la fortaleza del cristiano, ¿no? Eso es lo primero que aparece en el texto. El versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, ¿qué? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el apóstol comienza este versículo con una expresión que es concluyente. Es decir, que indica que la carta está llegando a su final, que va a expresar la conclusión o simplemente va a dar las últimas palabras de su carta. ¿Cuál es esa expresión? Por lo demás, ¿no? Por lo demás es una expresión concluyente. Y hasta aquí el apóstol nos ha mostrado la realidad del creyente, tanto física como espiritual, en nuestra vida como cristianos, ¿no? Él nos ha hablado de los privilegios y responsabilidades de nuestro caminar cristiano, del hecho de ser cristiano. Pero ahora, como uno de los últimos temas y como parte de nuestra responsabilidad, nos quiere hablar de la guerra espiritual. ¿Quién debe pelear esa guerra espiritual? ¿Qué dice el texto? Pues el apóstol dice: hermanos míos. ¿A quién se está refiriendo? A la iglesia, a los creyentes. Somos nosotros los que peleamos esta guerra.
Recordemos que toda la carta del apóstol Pablo nos ha hablado de la iglesia y es importante que este tema de la guerra espiritual sea uno de los últimos temas de la exposición del apóstol. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ese tema debe ser tratado a la luz de todo lo que el apóstol ha estado diciendo anteriormente, ¿cierto? Si no entendemos lo que ya nos enseñó el apóstol hasta aquí, pues no vamos a entender la guerra espiritual. La guerra espiritual se entiende bien cuando tenemos claro que Dios es el soberano que creó todo lo que existe, que tiene un plan desde antes de la fundación del mundo. Es decir, la guerra que vivimos los creyentes no es una sorpresa para Dios, sino que hace parte ¿de qué? Del plan de Dios. Miren lo importante. O sea, Dios no dice, wow, Satanás mire lo que está haciendo. O si dice así. No, Él no se sorprende ante todo esto. Él sabe que esto va a ocurrir. La guerra que vivimos los creyentes no es una sorpresa para Dios. Hace parte de su plan soberano. Y Él no solo sabe, sino que dejó escrito en Apocalipsis cómo va a terminar esa guerra. ¿Cómo termina esa guerra? Si ustedes han leído Apocalipsis. ¿Con la victoria de quién? De la iglesia. Miren que nosotros ya sabemos el final de esta historia. Sabemos cómo va a terminar la guerra. Entonces no es como la pintan por ahí, sino que nosotros sabemos cómo va a terminar porque Dios ya sabe cómo va a terminar y nos lo reveló. La guerra se entiende mejor cuando se tiene claro que Dios se propuso redimir un pueblo para sí, el cual es la iglesia, y que nada ni nadie puede estorbar el glorioso plan que Dios tiene para su pueblo. Satanás no puede truncar la voluntad de Dios, ¿o sí? No, eso lo tenemos claro. No es cierto que Dios quería una vida diferente para este hombre, pero miren, Satanás no lo dejó, no. No es cierto. La guerra espiritual se entiende correctamente cuando se tiene claro que la iglesia tiene por gracia de Dios privilegios irrevocables y maravillosos, como los que nos ha planteado el apóstol Pablo en su texto, como la elección incondicional, la justificación, la santificación. Todo eso es seguro en nosotros. No es una posibilidad, o es posibilidad. No, es una cosa segura. Si usted es hijo de Dios, Dios lo va a santificar hasta el final, dice la Biblia, ¿cierto? El diablo no va a poder impedirlo. Si entendemos primero lo que nos dijo el apóstol Pablo, entonces la guerra espiritual la vamos a ver de una manera correcta. Dios nos ha dado muchas gracias, muchas bendiciones, pero también muchas responsabilidades serias, como la de vivir una vida nueva, de andar en amor, de vivir como hijos de luz. Y es Dios el que nos la puso. Por eso, este es uno de los temas finales de la carta, porque la guerra debe ser entendida a la luz de lo que Dios ya hizo, de lo que está haciendo en nosotros y de lo que hará. Ahora, ¿cómo puedo hacerle frente a esta guerra espiritual? Es la pregunta, ¿no? Pues el apóstol nos dice que fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, la fortaleza del creyente para pelear esa guerra no se halla en sí mismo, ni tampoco en alguna de sus cualidades físicas, como la fuerza o las habilidades emocionales, como la perseverancia. No, la fortaleza del creyente para la guerra espiritual está ¿en quién? En Dios, en Cristo y en su ilimitado poder. Ese mismo poder que, como Pablo ya nos dijo, levantó de los muertos a Jesús. Ese poder que no tiene límite. Entonces miren lo importante. La guerra que Dios plantea en las Escrituras es una guerra que peleamos no con nuestro poder, sino con el poder ¿de quién? De Dios. ¿Habrá duda de quién va a ganar esta guerra? No. Porque el poder de Dios es ilimitado, el de Satanás es limitado. El nuestro también es limitado, ¿cierto? Tenemos que reconocer que nosotros tenemos un poder limitado, que tenemos un enemigo más fuerte que nosotros, pero que el que pelea por nosotros es Dios, el Todopoderoso, el que tiene el poder ilimitado. La orden del apóstol es que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, que tomemos nuestra fuerza, nuestra energía para el combate ¿de quién? De Dios mismo, ¿cierto? De Dios mismo, de su verdad, de su palabra. Y esto nos habla de depender de Dios para nuestra victoria.
Nosotros los cristianos dependemos de Dios para la victoria, no de nosotros. Dependemos de su verdad, de su palabra, de sus promesas. Dependemos de Él. De su plan soberano que se cumplirá indefectiblemente. Si usted es hijo de Dios, Satanás no puede con usted. Así dice la Biblia, ¿o no? ¿Cierto? Si usted es un hijo de Dios, Satanás no va a poder contra usted. Si entendemos la primera parte de la carta y todo lo que el apóstol nos dijo, pues sabemos que esta guerra tiene un ganador que no es Satanás. El apóstol dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y eso debe ser la disposición del creyente para la guerra. Cuando el creyente lucha contra Satanás, contra sus ataques, contra lo que él hace, debe pelear consciente de que es en la fuerza del Señor. El mejor ejemplo de nuestra actitud en medio de la guerra espiritual lo podemos sacar de un combate físico que la Biblia registra. El combate entre David y Goliat. ¿Sí recuerdan? Si vemos humanamente las posibilidades de ese combate, tendríamos que llegar a la conclusión que David lo tenía perdido, ¿no cree? David lo tenía perdido. Su enemigo era mucho más grande, mucho más entrenado, mucho más fuerte, tenía una armadura mucho más grande y poderosa, pero David decide enfrentarlo con una honda y una piedra, sin armadura y confiando absolutamente en el poder de Dios. Y ese es el combate que nos da el mejor ejemplo de lo que somos los creyentes. Nosotros tenemos un enemigo que tiene mucha más experiencia que nosotros, ¿no creen? Él a través de los años, de cientos de años de entrenamiento, sabe cómo funciona el hombre, sabe cómo tentar. Imagínense, el mismo diablo es el que nos ha tentado, el que tentó a Eva en el huerto. El mismo diablo tentó a Jonás, tentó a David, tentó a toda esta gente. Nosotros apenas tenemos unos años de combate. Él tiene más experiencia, está más preparado, tiene más armas. Pero nosotros vamos en el poder ¿de quién? De Dios. Dice, 1 Samuel 17, 45 al 47, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Lindo ese texto, ¿no? David lo dice muy seguro. ¿En qué confiaba David? En Dios. Él primero empieza diciendo, usted viene a mí con todo lo que hay que venir, con armadura, con todo esto. Pero yo vengo en el nombre del Señor. Y Él lo va a entregar en mis manos. No importa que no tenga espada, no importa que no tenga armadura, Él lo va a entregar en mis manos. Mire, esa seguridad de David, yo pregunto, ¿la podemos tener nosotros en este combate? Claro, porque nosotros conocemos el final, ¿cierto? Nosotros sabemos que por más que el enemigo ahorita esté haciendo todo lo que hace con esas ideologías, tratando de lavarle el cerebro a todo el mundo diciendo que lo malo es bueno y que lo bueno es malo, ¿cierto? Por más que convenza a la mayoría y tal vez lleguen a perseguirnos por nuestra manera de pensar, como ya está ocurriendo, nosotros sabemos que al final de todo esto, ¿quién gana? Nosotros, Cristo. Nosotros venimos con el poder de Dios, con la gracia del Señor, con el pacto eterno de Dios. Esa es la confianza con la que debemos combatir nosotros los creyentes. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestros hijos, a los que criamos como creyentes, y si nos ponemos a mirar la influencia que el mundo intenta ejercer sobre ellos en su manera de pensar, en su manera de hablar, de todo, pues nosotros nos quedaríamos atónitos y diríamos, pues es imposible crear un hijo en el Señor en este tiempo, ¿cierto? Hay muchos padres cristianos que han llegado a esa conclusión. Es imposible. El mundo es terrible. Miren todo lo que el mundo tiene para ellos.
Pero nosotros, los creyentes, nos mantenemos firmes haciendo nuestra labor de padre, porque nosotros hemos confiado ¿en quién? En Dios. Porque hemos confiado en Dios. Seguimos criando a nuestros hijos en el temor del Señor. Seguimos enseñando, discipulando, disciplinando, siendo ejemplo para ellos, orando, perseverando, porque sabemos que la victoria no depende de nosotros, sino ¿de quién? De Dios. Del Dios soberano para el cual no hay nada imposible. Eso es lo que dice la Biblia. Nosotros como David vemos que el gigante es tremendo, pero nosotros peleamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo porque confiamos en Él. Tenemos esta congregación, predicamos el Evangelio, anunciamos las buenas nuevas, aunque se burlen, aunque no crean, aunque les guste más el Evangelio de la prosperidad y lo que sea, porque nosotros sabemos quién está al frente y nosotros sabemos quién va a terminar ganando al final, nuestro Dios y su iglesia. Mis hermanos, nosotros tenemos una guerra, la Biblia nos enseña, y como dice Dios, nos enseña Dios en este tiempo y en este punto, la fortaleza del creyente es ¿quién? Es Dios. Nuestra fuerza, nuestra victoria no está en nosotros, ¿está en quién? En Dios. Ahora, el segundo punto de nuestra enseñanza es la guerra del cristiano. Pablo nos explica cómo es esa guerra, la dinámica de esa guerra. Dice del versículo 11 al 13, Pablo nos da unas palabras interesantes. Dice, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. El versículo 12, Pablo comienza hablando más específicamente del tema de la guerra, afirmando que los creyentes tenemos una lucha, un combate, una guerra que no es física, como dice el apóstol, ¿cierto? Que no es contra sangre y carne, contra una persona. Y aunque el enemigo se vale de circunstancias físicas, nuestro verdadero combate es espiritual. Nuestra guerra es espiritual realmente. Y esto es importante porque nos recuerda que nuestro combate no puede ser físico. Las armas de nuestra milicia, que dice la Biblia, no son carnales. Es un combate espiritual que requiere armas espirituales. Los hermanos de la iglesia de Éfeso estaban siendo atacados por el paganismo y las falsas doctrinas como el gnosticismo. Pero ¿cuál es la solución? ¿Qué les dice Pablo a esta iglesia? ¿Cómo es esa guerra? ¿Qué les dijo? Acaben con esa gente, ¿sí? Si llega uno a la congregación, línchenlo, ¿sí? ¿Dice así? No, porque esa sería una lucha contra carne y sangre. No, esa no es la manera de pelear. La solución no era acabar con esos paganos, con los falsos maestros, sino edificarse en el Señor. La carta está hecha precisamente para eso. ¿Quién es el verdadero enemigo en esta guerra? Pablo afirma que es el diablo, Satanás, que acecha a la iglesia. Y el versículo 12 hace una descripción muy específica del enemigo que nosotros estamos enfrentando, que como ya vimos es espiritual y no lo podemos ver ni sentir físicamente. Además, Pablo nos aclara que en realidad no se trata de uno solo, ¿cierto? No es solo contra un diablo, pues, sí, sino que Pablo nos dice que son muchos. Es un ejército de ángeles caídos a servicio de Satanás. El apóstol hace una descripción interesante al decir que son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Miren que él nombra esas 4 clases de enemigos. Y algunos han tratado de especificar qué son esos grupos y de qué se encarga cada uno de esos grupos. Pero si nosotros somos sinceros, el texto no dice nada acerca de eso, ¿cierto? Todo lo que se puede decir al respecto lo podemos sacar de la definición de las palabras, pero no deja de ser algo que nosotros suponemos. En realidad el texto no se encarga de escudriñar esas cosas y la Biblia no se encarga de eso.
mis hermanos, porque la Biblia no se trata del diablo. ¿Se trata de quién? De Dios. Miren que Dios pudo haber puesto cada rango de estos, ¿qué quiere decir? ¿Cierto? Él pudo haber hecho un manual completo, como hoy en día. Ustedes han visto los manuales de ¿cómo se llama eso? De guerra espiritual y eso es así de grueso, más grueso que la Biblia, ¿cierto? Y vienen los demonios por nombres, por gobiernos que ejercen y todo esto. Pero ¿de dónde se saca eso? ¿De la Biblia? La Biblia tiene algunas menciones, podríamos inferir algunas cosas, pero la realidad es que la Biblia no se encarga de relatarnos qué es cada cosa de esta. Hay muchos por ahí místicos que tienen libros y enseñanzas acerca de esto, y mis hermanos, aunque suene curioso, a la gente le gusta eso. La gente le gusta eso. ¿Sí? Si le dicen a usted que existe un demonio que le arruina las finanzas, que se llama, no sé, Hitler, ¿cierto? Y que le tienen el secreto para acabar con él, uy, eso a la gente le gusta, dice, uy, venga, ¿cómo es la cosa? ¿Cierto? Pero la realidad es que la Biblia no habla de esto, no habla al respecto, sencillamente Dios no quiere poner por escrito todas estas cosas. Dios no le interesa que usted sea un experto en demonología, no. Por eso la Biblia no habla de todo eso, simplemente nos muestra estos diferentes rangos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque lo que nos está diciendo el texto es que las tinieblas, el reino de las tinieblas es un reino bien organizado. Bien organizado. No son aprendices, no son chambones, perdonen la expresión, pero no son chambones en esto. Ellos tienen todo bien organizado. Obviamente estas categorías tendrán que ver con el mundo. Estamos hablando de un ejército, de un reino de las tinieblas que ejerce poder sobre todos los habitantes de la tierra. Es decir, sobre los que no tienen a Cristo, está ejerciendo gobierno sobre sus mentes, sobre sus corazones. Eso quiere decir que son muchos y que están bien organizados. Tienen que estar bien organizados para hacer un reino. Y si bien no sabemos qué papel desempeña cada una de estas jerarquías, sí nos damos cuenta que hay una esfera bien estructurada capaz de abarcar una lucha constante contra la iglesia esparcida en todo el mundo, ¿cierto? Son capaces, tienen las capacidades de hacer guerra a toda la iglesia en todo el mundo. Otra cosa que es muy importante entender acerca de esta guerra es cuál es nuestro objetivo como soldados en el reino de Dios. ¿Cuál es el objetivo de los soldados del reino? Y esta es una de las partes más importantes. ¿Qué estamos llamados a hacer nosotros en esta guerra? ¿Cómo hacemos esa guerra? Pues en todo este texto Pablo nos deja muy claro el objetivo. Por ejemplo, en el versículo 11 dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Miren esa primera misión. ¿Cuál es? Poder estar firme contra las acechanzas del diablo. El versículo 13 dice, para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, ¿qué? Estar firmes. Estoy leyendo los objetivos que aparecen ahí en esos textos. Y en el 14 dice, empieza diciendo, estad pues firme. Miren, ¿ustedes notaron una palabra que coincide en los tres enunciados? Firmes. Ese es el objetivo, permanecer firmes. Como podemos ver, el objetivo de nuestra guerra no es precisamente acabar con el diablo, ¿o sí? ¿Tenemos que acabar con el diablo? No. No es encerrar a los demonios en prisiones donde no puedan salir. Miren que eso tampoco es. Hoy en día hay muchos que intentan encerrar demonios en mazmorras donde no puedan salir, pero eso no, la Biblia no lo dice. No es amarrarlos para que no puedan actuar, no es eso. No estamos llamados a amarrar todos los demonios, entonces los pobres están ahí amarrados y no pueden hacer nada. No, tampoco. Entonces, miren que Pablo nunca habló de toda esta guerra que hoy en día se escucha por ahí. Mucho menos es acabar con su reino. Recordemos que Dios en su soberana providencia lo dispone que haya ese reino y que cuando haya cumplido el objetivo que Dios tiene con ese reino, pues sea acabado, sea castigado por su maldad. Satanás existe porque Dios lo permite. Y en su debido tiempo, Dios castigará a Satanás.
En el tiempo perfecto, de acuerdo al plan soberano, el Dios de paz, como dice la Escritura, el mismo Pablo lo dice, aplastará a Satanás bajo nuestros pies. ¿Cuándo? El día que Dios lo tenga determinado. Pero mientras tanto, mientras que llega ese momento, debemos limitarnos a pelear la batalla con el objetivo que Dios ha determinado aquí. El objetivo de la guerra espiritual del creyente es defensivo. Ojo, es defensivo. Dios no nos ha llamado a matar los demonios, a acabarlos, a destriparlos, a no fumigarlos, no. Dios nos ha llamado a mantenernos firmes contra sus ataques. Es lo que dice la Biblia. El objetivo de la guerra espiritual es defensivo. El enemigo ataca físicamente a la iglesia con la persecución, moralmente con la perversión, doctrinalmente con las sectas, las religiones falsas, las doctrinas de demonios, y emocionalmente con el desánimo. Esa es la guerra. Constantemente el enemigo está ahí tratando de acabar con nosotros. El creyente debe luchar con la meta de poder estar firme ante las acechanzas del diablo. Es lo que la Biblia nos manda. No suena tan emocionante, ¿cierto? Como acabar con todos los demonios, pero es lo que la Biblia dice. La Biblia nos llama a resistir sus ataques, a mantenernos firmes en Cristo y en su evangelio eterno. Esa es nuestra guerra espiritual. Así hacemos guerra espiritual. Pablo nos enseña que como iglesia de Jesucristo estamos en guerra espiritual contra el reino de las tinieblas y contra todas esas potestades que actúan en nombre de Satanás y que nos acechan y que debemos luchar fortalecidos en el Señor para permanecer firmes ante las múltiples acechanzas del enemigo. Eso es lo que es guerra espiritual en la Biblia. Ahora, lo tercero de lo que nos da claridad el apóstol Pablo aquí es de la vestidura del cristiano. La vestidura del cristiano. En todos estos versículos Pablo da unas órdenes específicas. La orden para el cristiano es vestidos de toda la armadura de Dios, dice el 11. El 13 dice, por tanto, tomad la armadura de Dios. Y del 14 al 17, Pablo dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, teniendo claro el objetivo, teniendo claro la guerra, vamos a ver qué es lo que dice Pablo acerca de la vestimenta del cristiano. Ante esa realidad de guerra, el apóstol Pablo en el versículo 11 da una orden específica a la iglesia para que esté preparada. ¿Cuál es esa orden? Vestidos. Y de esta orden hay dos cosas que resaltar. La primera es que el creyente es el que debe vestirse, ¿cierto? El creyente es el que debe vestir. Es decir, es un llamado a tomar acción, un llamado a hacer algo y no solamente a esperar. El creyente debe vestirse. Lo otro que hay que resaltar es que el llamado es a vestirse para la ocasión, ¿no? Para la ocasión. ¿Cuál es la ocasión según el apóstol? Hay una guerra. ¿Cuál debe ser la vestidura del creyente? Pues una armadura, ¿cierto? La vestidura correcta para una guerra es la armadura. No es para una fiesta, es para una guerra. La respuesta de Pablo a esa vestidura, a esa necesidad de vestidura es la armadura de Dios. Pablo hace una analogía en este texto del vestido apropiado del creyente ante la guerra para levantarse contra el enemigo con relación a la armadura romana. Recordemos que vivían en medio del Imperio Romano, que los soldados romanos estaban por todas las provincias, y esto era muy habitual ver los soldados romanos. Pablo usa en su imaginación, él asocia la armadura con estas cosas que nos va a estar enseñando, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, para decirnos y advertirnos a nosotros cómo debemos estar preparados para la guerra. Ahora, Pablo asocia cada parte
de la armadura romana con el sistema de defensa que Dios ha dejado disponible para nosotros los creyentes contra los ataques de Satanás, ¿no? ¿Cuáles son esas partes de la armadura? Pues la primera que nombra el apóstol aquí es el cinto. Es lo primero de lo que nos habla allí en esa armadura. El cinto es interesante porque la túnica del soldado, recordemos que antes usaban era túnica, ¿cierto? La túnica del soldado romano no se mantenía pegada a su cuerpo. Y pues obviamente esto genera un estorbo para la guerra, cuando la ropa no está ajustada, sino que está allí volando para un lado y para el otro. Para el combate cuerpo a cuerpo era indispensable que el soldado ajustara esa túnica a su cuerpo con un cinto. Y el soldado introducía bajo de ese cinto todas las partes sueltas de su vestidura para que no fueran un obstáculo a la hora de pelear. Ese cinto tomaba todas esas partes de la vestimenta que quedaban colgando, que quedaban por allí haciendo estorbo, y las ajustaba a su cuerpo para que él pudiera pelear. Aparte de ese cinto, ceñía los lomos, que habla de fortaleza, y Pablo equipara este cinto a la verdad, ¿no? A la verdad en el creyente. El creyente tiene la verdad como cinto, tanto en su doctrina como en su práctica. En su doctrina, solamente teniendo conocimiento de la verdad, el cristiano ata todo cabo suelto, todo lo que esté por allí suelto, que le pueda llevar al engaño. Si usted aprende doctrina, el enemigo va a venir con engaño, pero usted está preparado. Es lo que dice el texto, ¿cierto? El enemigo viene con falsa doctrina, pero usted está preparado en doctrina bíblica y entonces no hay nada por ahí suelto que el enemigo pueda aprovechar. No va a poder engañarlo porque la verdad está allí. Estoy hablando de la verdad como doctrina. La pregunta para los creyentes es: ¿qué tanto de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, de nuestros recursos estamos dedicando a crecer en la verdad de la sana doctrina? ¿Estamos estudiando la palabra como Dios manda? ¿Estamos preparándonos, entendiendo lo que dice la Biblia? La iglesia cristiana nuestra ofrece recursos por los cuales usted puede crecer en la doctrina bíblica, como el Instituto Bíblico, que es virtual, que puede hacerlo en su casa. La pregunta es: ¿lo está aprovechando? ¿Está aprovechando todas esas herramientas que la iglesia le brinda? Y a mí me impresiona las personas que estudian conmigo en el instituto, porque yo conozco sus vidas y sé que muchos de ellos trabajan, que muchos de ellos tienen sus hogares, sus hijos, y además de eso algunos hasta estudian, pero ellos no sé de dónde sacan el tiempo para todas las semanas hacer su estudio y para presentar sus exámenes. Mis hermanos, a veces no es falta de tiempo, es falta de querer, ¿cierto? Y yo les animo, todos nosotros debemos estar preparados en la doctrina. Hay una falsa doctrina que ahorita está engañando a muchas personas y es la teología liberal. Muchos cantantes cristianos de los que escuchábamos nosotros antes, hoy en día son liberales, están envenenados por esa secta. Nosotros, si no nos afirmamos en la verdad, pues podemos estar siendo afectados por el engaño. Y si usted es de Dios, pues al final tendrá que arrepentirse. Pero qué feo pasar un tiempo en las filas del enemigo, ¿no cree usted? ¿Cierto? La Biblia nos llama a prepararnos, a estar fortalecidos en la verdad, a ceñirnos con la verdad. Ahora, la verdad también es como un cinto en la práctica del creyente. La verdad vivida, es decir, la integralidad. Eso es la verdad vivida. Cuando un cristiano vive, lo que cree es un cristiano integral. Y esa es también un ceñido de nuestros lomos, una vida coherente con la verdad. No deja cabo suelto por el cual el enemigo pueda dañarle. Y esta es una invitación a dejar toda práctica, toda manera de pensar o de vivir, toda relación, toda costumbre, todo hábito que no se alinee a la verdad y a ceñir nuestras vidas a la práctica de la verdad de la palabra de Dios. Es un llamado para todos nosotros.
Ahora, la segunda parte de la armadura que nombra aquí el apóstol es la coraza de la justicia. Y la coraza era una parte de la armadura que cubría el pecho. Ustedes recordarán cuando han visto de pronto las películas romanas que se ponía en la armadura una parte que cubría el pecho y generalmente incluso cubría la espalda. ¿Por qué? Porque dentro de esta zona hay muchos órganos que son vitales para el soldado. Por ejemplo, los pulmones. Entonces, esta armadura estaba hecha para cubrir toda la parte del pecho. Generalmente se fabricaba en cuero o en madera o en metal. Las que uno ve en las películas son de metal, pero también se fabricaban de cuero o de madera. Generalmente protegía la parte del pecho y la espalda donde están esos órganos vitales, pero especialmente el corazón, ¿no? El corazón era importante dentro de la guerra, protegerlo, cuidarlo, y por eso se usaba esta armadura. La coraza para el creyente, según Pablo, ¿qué es? ¿Cómo le llama el apóstol a la coraza? ¿La coraza de qué? De la justicia. El apóstol Pablo decía que la coraza para el creyente es la justicia. Primeramente la justicia que Dios nos ha dado en Cristo, que no solamente nos hace justos delante de Dios, sino que nos libra del ataque del enemigo, que también es llamado el acusador. Cada vez que el acusador nos ataca y nos dice, usted es uno de los míos porque mire lo que hizo, ¿cierto? Pues la palabra de Dios viene, el evangelio, nosotros decimos, somos de Cristo. La sangre de Cristo nos ha limpiado, somos de Dios. Pero esa no es la única manera en que el creyente se relaciona con la justicia, a través de la justicia de Cristo, sino que a medida que el creyente crece en la fe, pues Dios también va produciendo en sus hijos una justicia que es práctica. El cristiano va creciendo en justicia. Y a eso se le llama la santificación. La santidad o justicia práctica producida por el Espíritu Santo en el corazón del creyente también es una coraza espiritual para el creyente, ya que el pecado hace vulnerable al hombre, pero la santidad le protege. Un ejemplo lo vemos en Daniel capítulo 6, versículo 4, donde la palabra dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Lo protege a uno la justicia? ¿Ustedes recuerdan de quién hablan? De Daniel. Daniel tenía unos enemigos que por envidia lo querían sacar de su puesto. Pero cuando ellos intentaban acusarlo ante el rey, pues como que se arrepentían porque decían no hay nada de que podamos acusarlo. Miren, eso es algo maravilloso. Dios nos ayuda a crecer cada día en santificación, en justicia, porque es una coraza para nuestra vida. La tercera parte de la armadura que el apóstol nombra es el calzado. Y si nosotros miramos el calzado, las botas, los objetos que se ponían en sus pies, porque es que no eran un calzado normal, por eso es difícil de nombrarlo, más parecía una sandalia. Esas botas que ellos usaban, los soldados romanos, eran como los guayos de fútbol, ¿no? Ellos tenían unos taches, unos clavos, realmente eran clavos, en la parte baja, que hacían que el soldado pudiera estar firme. Recordemos que en ese tiempo la guerra era terrible, era en el campo, era entre la lluvia, era con todas las implicaciones de la época. Y esos zapatos, ese calzado le permitía a él aferrarse al piso en medio de la batalla, no resbalarse, no caer, no retroceder. Y en el creyente ese calzado es, según el apóstol Pablo, el evangelio de la paz, dice el texto, el evangelio de la paz. Es decir, las buenas nuevas de gracia que le permiten al creyente estar en una relación de paz ¿con quién? Primeramente, con Dios, ¿cierto? Y también paz con su prójimo.
De tal manera que ahora Dios está con él constantemente, porque él vive en una relación de paz. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 10 dice la palabra. Romanos 5, 6 al 10. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas moriría alguno por un justo. Con todo, pudiese ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Podemos caminar en paz, confiados porque tenemos esa relación nueva con Dios. Esa es una seguridad que permite al creyente caminar en paz y en victoria en esta vida. Pero también, mis hermanos, ese calzado del conocimiento claro del Evangelio permite que el creyente lleve las buenas nuevas a los perdidos. Que el creyente lleve la buena nueva a los perdidos. Esa es también nuestra labor como soldados, llevar el Evangelio de la paz. Ustedes recuerdan lo que dice la palabra, lo que dice en los profetas, dice que es dichoso los pies de aquel que anuncia las buenas nuevas, de aquel que anuncia la paz a nuestros hermanos, a las personas que aún no tienen a Cristo, pero que están escogidas, que hacen parte de ese pueblo del Señor. Ese es nuestro deber, esa es nuestra razón de ser en este mundo, glorificar a Dios predicando su evangelio. Esa debe ser nuestra labor. La cuarta parte de la armadura es el escudo, que en el tiempo de los romanos se fabricaba de cuerpo completo. Es decir, este escudo forraba prácticamente todo el soldado, lo cubría completamente. Se fabricaba generalmente en cuero o en madera y a veces también en metal, pero generalmente en madera y en cuero, que se impregnaba de un líquido para que ese líquido apagara las flechas que venían con fuego. En el tiempo de los romanos, una técnica de guerra era poner fuego en las flechas, lanzarlas contra objetivos para prender candela a una población, a una casa, todas estas cosas. Y los soldados romanos aprendieron a defenderse poniendo en el escudo líquido para que ese líquido apagara los dardos que incendiaban. Ahora, el apóstol Pablo nos habla de eso, ¿no? El escudo representaba para los soldados una de las partes más importantes. Por eso el apóstol, como dice cuando habla del escudo, él dice, sobre todo, ¿cierto? Sobre todo, ustedes deben tener el escudo de la fe, sobre todo. Para el creyente, ese escudo de la fe. El enemigo lanza dardos de fuego, impregnados de duda, de falsa doctrina, como en el huerto. ¿Ustedes recuerdan en el huerto? En el huerto, Satanás puso la duda. ¿Qué le dijo Satanás a Eva en el huerto? Le dijo, con que Dios te ha dicho, ¿cierto? Ahí ya empezó la duda, con que Dios te ha dicho. Constantemente el enemigo nos quiere hacer dudar de la palabra. La duda, el engaño y la falsa doctrina de Satanás son dardos que pueden causar incendios en las congregaciones, en nuestras vidas, en las familias. Solamente la fe, la confianza en Dios y su palabra nos mantienen protegidos y a salvo de las acechanzas del enemigo, de esos dardos de fuego del enemigo. Y eso era lo que necesitaba la iglesia de Éfeso, que vivía en medio de una ciudad muy pagana, ¿recuerdan? Una ciudad plagada de inmoralidad y de falsa doctrina. Y es por eso que el apóstol lo que hace como respuesta a esa situación que estaba viendo la iglesia de Éfeso es escribir esta carta para fortalecer su fe, para fortalecer ese escudo de la iglesia que es la fe. Miren cómo hacemos guerra espiritual, fortaleciéndonos en la fe. Recordemos que la fe viene ¿por qué? ¿Qué dice la Biblia? ¿Pero el oír qué? La palabra de Dios.
La pregunta es: ¿qué tan protegidos estamos nosotros contra los dardos del enemigo? Contra sus ideologías engañosas que en este tiempo están tan de moda y se pegan tan fácil a nuestra mente, a nuestro corazón. Contra las sectas de error, contra las falsas doctrinas como el liberalismo teológico. ¿Qué tan preparados estamos nosotros para hacerle frente a esas realidades? Mis hermanos, en cualquier momento, aquí la Biblia nos dice que uno de los objetivos de la guerra es que nosotros estemos preparados para el día malo. ¿Qué querrá decir el día malo? ¿Será que viene un día malo? Claro que sí, vienen días malos. La Biblia nos habla que hay días buenos y días malos. Es decir, que en medio de nuestra vida vamos a tener tiempos donde vamos a tener más tranquilidad que en otros, ¿cierto? Vamos a tener más paz que en otros. El hecho de que a esta iglesia, por lo menos en el tiempo reciente, no la haya afectado una falsa doctrina, no la haya dividido una falsa doctrina, no quiere decir que nunca va a pasar, ¿no cree? La pregunta es si hoy entrara un falso maestro aquí, se camuflara entre nosotros, se hiciese un hermano en la congregación y empezara a meter cizaña. La pregunta es: ¿qué tan preparados estamos nosotros? ¿Estamos cubiertos por el escudo de la fe? Es la pregunta. La quinta parte de la armadura era el yelmo o el casco que protegía la cabeza del soldado, obviamente de los golpes de la guerra y de la espada del enemigo. Para el creyente, ese casco, ¿qué dice la Biblia que es? ¿Qué dice el apóstol Pablo? La salvación. Pero más que el hecho de ser salvos, el apóstol se refiere aquí a la seguridad de la salvación, que es lo que realmente ataca al enemigo. El enemigo ataca la seguridad de salvación del creyente. Siempre ataca al creyente con la duda y con el desánimo, porque aprovecha nuestras debilidades y pecados, ¿no? Nosotros pecamos, nosotros somos débiles, terminamos discutiendo, haciendo lo malo, y el enemigo enseguida viene a acusarnos, a decir: ¿sí ven? Hay personas que dicen: yo ni cristiano debo ser, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando nosotros le damos cabida al pecado, pues él viene, nos ataca, nos culpa, nos acusa. Hay gente que dice: yo ni vuelvo por allá por la iglesia, ¿cierto? Porque cayó en adulterio, cualquier cosa así. Pero la Biblia no dice que el adulterio o cualquier otro pecado es una razón para abandonar la iglesia, ¿o sí? No. ¿Qué hay que hacer en medio de un pecado terrible? ¿Qué debemos hacer? Volver a la iglesia y decir: fallé, ¿cierto? Hice esto, quiero restaurarme. La Biblia nos dice que nosotros debemos seguir adelante, pero el enemigo está ahí para sacarnos, para apartarnos. Esos ataques obviamente no revisten ningún riesgo para la salvación del que es salvo realmente, ¿cierto? Pero sí le hacen pasar un tiempo muy terrible de aflicción, de desánimo, le hace perder sus relaciones con la iglesia, le hace perder muchas veces la congregación local. Y eso es muy difícil en la vida de los creyentes. Ante esa realidad, la seguridad de salvación, basada en las promesas de salvación y una comprensión doctrinal de lo que es la redención, pues hacen que nosotros estemos firmes ante los ataques del enemigo. Hace que nosotros podamos decir: Señor, perdóname, y seguir adelante. Hacen que nosotros podamos trabajar en nuestro corazón y cada día santificarnos en el Señor. Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Mis hermanos, David cayó en pecado. ¿Dios lo restauró? Claro que sí. Con una sola ofrenda hizo Dios perfectos a los santificados, una vez para siempre. En la armadura del creyente, esta parte es muy importante. Debemos nosotros estar firmes en las promesas del Señor. El apóstol termina con la sexta parte de la armadura, que era la espada. La espada era esa de metales fuertes, templados, bien afilados, y era la única parte de la armadura que servía no solamente para defenderse, sino también para atacar, ¿cierto? Era la única. En la armadura del creyente, la espada es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, dice la Biblia, es la palabra de Dios. ¿Por qué del Espíritu? ¿Quién nos da la palabra? El Espíritu Santo. ¿Quién inspiró la palabra? El Espíritu Santo. Y esa es la mejor manera
en la que nosotros hacemos guerra espiritual ante los ataques del enemigo. Cuando el enemigo escucha la palabra, cuando el enemigo ve que nosotros confiamos en lo que dice el texto, cuando el enemigo ve que en nuestra vida se manifiesta la palabra, ante eso tiene que huir, como en la tentación de Jesús en el desierto. ¿Ustedes recuerdan? Recuerden que 3 veces el enemigo atacó a Jesús tentándolo. ¿Sí recuerdan? ¿Qué le contestaba a Jesús en medio de cada tentación? Escrito está. Él decía, escrito está. Siempre dijo, escrito está. ¿Cuál fue el arma defensiva de Jesús ante esos ataques? La palabra. Ahora, Mateo capítulo 4, versículo 4, dice, Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús conocía la palabra y se la expresó a Satanás porque la conocía. La pregunta es si nosotros conocemos la palabra. Mateo capítulo 4, versículo 11 dice, entonces el diablo lo dejó y ángeles acudieron a servirle. ¿Pudo el enemigo con Jesús y su defensa? No. Ante los ataques del enemigo no valen las técnicas ni los argumentos humanos. Lo único eficaz es la autoridad de la palabra de Dios. Pero no se trata solamente de aprender versículos de memoria y recitarlos, como algunos creen, ¿no? Entonces, aprendo un poco de versículos y los tengo ahí listos para cada ocasión. No se trata de eso solamente. El creyente emplea la palabra como espada cuando confía en ella, cuando confía en lo que Dios le dijo. Si a usted lo tientan con una oferta que es pecaminosa, una oferta de dinero, si usted confía en la palabra, usted sabe que eso no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que no debemos hacerlo y que si confiamos en Dios, Dios estará con nosotros también en lo financiero. Entonces no tenemos que aceptar eso. Es una manera de hacer guerra. Miren que con nuestras decisiones nosotros estamos haciendo guerra. Cuando conocemos la verdad, cuando la vivimos, cuando la estamos enseñando, estamos haciendo guerra. Cuando criamos a nuestros hijos con la palabra, también estamos haciendo guerra. Cuando tomamos decisiones basadas en la palabra, estamos haciendo guerra. Estamos usando la espada. La espada es la palabra de Dios en la vida del creyente, en todos los aspectos de la vida del creyente. Debemos confiar en la palabra, mis hermanos. Muchas veces uno está tentado a responder de la misma manera que responde el enemigo, a pelear en los mismos términos que pelea el enemigo. Pero si ese es su caso, yo le digo, usted es creyente, usted no tiene por qué rebajarse a pelear como pelea el enemigo. Usted es creyente, usted tiene la palabra de Dios. Viva conforme a ella. Es lo que dice la Biblia. Pablo dijo, tomen toda la armadura de Dios. Y toda es toda. ¿Cuál es esa armadura? El cinto de la verdad, doctrinal y práctica. La coraza de la justicia, tanto la que nos imputó el Señor con su obra, como la que Él produce en nosotros en la santificación. El calzado del Evangelio de la paz que nos permite caminar en victoria y llevar las buenas nuevas. El escudo de la fe que apaga los dardos de la duda, del desánimo, de la falsa doctrina. El yelmo de la salvación que nos permite estar seguros. La espada del Espíritu que es la palabra de Dios ante la cual el enemigo, ¿qué hace? Huye, ¿cierto? La pregunta es, ¿estamos preparados para esa guerra? ¿Estamos vestidos para la ocasión, como dice el apóstol Pablo? Todos los creyentes estamos en la misma batalla. Todos somos soldados del mismo ejército. Cada uno de nosotros tiene su parte en esta batalla y tenemos la responsabilidad de hacer nuestra parte y de estar preparados, dice la Biblia. Ahora, debemos tener cuidado porque la debilidad de uno de nosotros es una fisura por la que el enemigo puede entrar, ¿no creen ustedes? Por la que el enemigo nos puede hacer daño. Miren los ejemplos de la Biblia. Eva se puso a escuchar la voz de la serpiente, ¿sí o no? Sansón se puso a mirar las filisteas. David se llenó de orgullo y mandó a hacer el censo que Dios le había dicho que no. Acán, por su avaricia, robó un lingote de oro. ¿Y saben qué tienen en común esos casos? ¿Ustedes recuerdan qué tienen en común? Que los afectados no fueron solamente los que cayeron en esas prácticas, sino ¿quiénes? Todo el pueblo. ¿Cuántos murieron por el pecado de Acán? ¿Ustedes recuerdan?
Mis hermanos, esa es la realidad. Si en realidad somos parte del ejército del Señor, pues no podemos ignorar la guerra en medio de la cual estamos. Debemos fortalecernos en el Señor y en su poder. Y como dice el apóstol Pablo, tomar toda la armadura de Dios para estar preparados, ¿cuándo? Todos los días, ¿cierto? Y poder permanecer firmes ante los ataques de Satanás mientras que regresa nuestro Salvador y hace su juicio, ¿cierto? Mientras que Él vuelve, nuestra misión es mantenernos firmes. Si usted sabe que en su vida tiene una fisura de estas, si usted sabe que ha bajado la guardia en alguna de estas cosas que el Señor le dice, pues le animo a que tome toda la armadura de Dios, que podamos estar preparados contra los ataques de las tinieblas. Vamos a orar al Señor. Les invito a que se pongan sobre sus pies. Le pedimos al Señor que nos fortalezca y que nos permita mantenernos firmes ante las acechanzas de Satanás. Oremos. Señor Jesús, queremos hoy agradecerte este precioso tiempo de meditación en tu palabra, Señor. Temas como este, Señor, son importantes para nosotros como iglesia. En medio de este tiempo de misticismo que abunda, Señor, en nuestro tiempo, oramos, Señor, para que nos ayudes cada día a estar preparados, Señor. El mensaje de Pablo no es a vestirnos una vez. El mensaje de Pablo es vestirnos permanentemente. Que estemos constantemente vestidos de esta armadura. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a revestirnos de la verdad, de la justicia, del evangelio de la paz, del evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Permítenos tener ese escudo de la fe. Ayúdanos a aprender a manejar, Señor, esa espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Limpia nuestro corazón del desánimo, de la falsa doctrina, de la raíz de amargura que puede haber en cualquier corazón, que sea una grieta por medio de la cual el enemigo pueda entrar en esta congregación. Guárdanos, oramos para que nos guardes de esas realidades, de esas situaciones que son comunes, Señor, en la práctica cristiana. Oramos para que nos limpies de todo pecado, de todo aquello que sea contrario a tu palabra. Ayúdanos, Señor. Que como parte de este ejército podamos traer bendición a tu pueblo, que podamos ser nosotros de bendición, Señor, para tu iglesia. Ayúdanos, Señor, límpianos y prepáranos, Señor. Prepáranos porque, como dice el apóstol Pablo aquí en este texto, vienen días malos. No sabemos cuándo, no sabemos en qué momento, pero vienen días malos. Ayúdanos a estar preparados para esos días. Ayúdanos a estar preparados como soldados de tu ejército, Señor. Te damos muchas gracias, te bendecimos, te adoramos, Señor, y te pedimos, Señor, que nos ayudes, nos bendigas y nos sostengas, porque peleamos, Señor, fortalecidos en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.